Conciudadanos. Primero quiero referirme a la cuestión internacional en dos puntos muy breves pero muy significativos. El primero, pues, que en relación con la visita del señor Obama, el presidente Obama, específicamente a Cuba, porque desde luego todos nos condolemos del exilio cubano, eso no está en duda. La cuestión es en qué forma se puede mejorar la situación de un país sometido a un régimen comunista, como es Cuba. Y parece que el ejemplo, no es que parece, sino que el ejemplo es China comunista, que siendo maestros en comunismo extremo, sin embargo han adoptado el sistema capitalista y han admitido así que es el único sistema, que no obstante su salvajismo denunciado por los papas, lo cierto es que es el único instrumento para sacar masivamente de la pobreza, y lo ha hecho en China a más de 300 millones. Quizás este es el ejemplo que debe seguir el señor Fidel Castro, a quien no se le niega su maestría en la conducción de Sierra Maestra, pero es que una cosa es el heroísmo de su lucha y otra cosa es su actitud de gobernante, que no entiende la frase del líder chino, frase maravillosa que lo dice todo. No me importa, dijo el líder chino, el color del gato, lo que importa es que coma ratones. Es decir, no me importa qué sistema es el que tengo, aunque se llame capitalista, si es que el capitalismo saca a centenares de millones de chinos, como lo ha hecho, de la pobreza. La visita la considero yo un éxito. Hay sus críticos porque interpretan las palabras, pero sigue siendo latente la pregunta: ¿es o no verdad que el salario corriente de un obrero cubano, que es del orden de los $20 mensuales, sin duda, es que sin duda mejorará? Es que basta que mejore a 30, 40 y creo que subirá más, por el simple hecho del acercamiento a los Estados Unidos, que significa un desarrollo de las comunicaciones, un mayor incremento en la actividad turística. Es incuestionable que solamente por este hecho se justifique el acercamiento. También es un punto a destacar, porque oigo a amargos republicanos norteamericanos y que yo entiendo su indignación, pero también sigue siendo cierto de que Obama no les ha hecho una oferta incondicional. Y en esto se equivoca el señor Fidel Castro cuando dice no quiero que me regalen nada a Cuba. No, si Obama ha sido muy claro y les ha dicho que él primero no responde por el levantamiento del embargo, porque es una cuestión del Congreso de Estados Unidos, que él no responde por eso, pero que sí les puede asegurar que el levantamiento del embargo conlleva en Cuba cambios en Cuba. Y luego habló, independientemente, en un párrafo aparte, que es necesario vincularlo en el lenguaje diplomático, al comparar los dos estados y remarcar cómo en Estados Unidos un simple negro y un negro pobre puede llegar a ser el hombre más poderoso del mundo. Esto es lo primero, en la vida hay que vivir los ejemplos. Segundo punto, el imán de Bruselas. El imán, es decir, el jefe religioso musulmán de Bruselas, acaba de reconocer lo que yo modestamente aquí demandé hace unos 15 días, en el sentido de que el Corán, el libro sagrado del Corán, aquí no se admite burla de ninguno de los dos libros, ni de la Biblia ni del Corán, pero se trata de decir que así como han habido reformistas cristianos que purificaron el texto original de hace miles de años, de 2000 años, en cambio el mundo
musulmán no ha tenido un Lutero, no ha tenido un Calvino, no ha tenido un protestante que de buena fe revise el libro. Y en resumen, de lo que se trata es de que todo aquel que lea el libro, todo aquel que lea el libro del Corán, no debe entender que el mensaje es matar a los infieles, que los infieles son todos los que no son musulmanes. Entonces, no basta decir que el Corán dice que respeta la vida del ser humano, que en efecto lo dice, pero es que también dice el Corán que a los enemigos no hay que perdonarlos y que vuelve a regir la ley del diente por diente, ojo por ojo, es decir, en cuanto a la ferocidad de la guerra sigue intacto. Y entonces esto puede entenderse como que es un llamado a imponer el Corán por la guerra. El imán de Bruselas acaba de decir con un valor excepcional lo siguiente, que él sostiene que debe ser el Corán revisado el Corán. Y preguntado por cuál es la razón por la que en Europa hay esta inclinación de ciertos jóvenes, alrededor de 6.000 en el conjunto europeo, pues 600 en Francia, 300 en España, etcétera, para ir a pelear, él revela al mundo algo que no ha sido reproducido y que debe ser reproducido en el mundo entero, porque es la admisión de un imán, es decir, del jefe de la iglesia religiosa musulmana en Bélgica, donde acaba de ocurrir el último estallido de violencia. Y dice: yo atribuyo y entiendo esto, es porque estando el Islam dividido en dos grupos que conocemos todos, los sunitas, los conservadores, los extremistas, los financiados por Arabia Saudita, los autores del terrorismo, los destructores de las Torres Gemelas en Nueva York, los fundadores del ISIS, y dividido con los chiitas, que son los liberales, representados por el Estado iraní, cada uno con sus brazos armados terroristas. En Europa hay un predominio, lo dice el imán de Bruselas. En Europa ha habido por décadas el predominio de los imanes, de los imanes y los jefes religiosos han sido sunitas, es decir, extremistas. Entonces, esta es la admisión, es decir, el reconocimiento de que está en la iglesia, en la unificación de la iglesia musulmana, en el hecho de que el Corán permite varias interpretaciones, la necesidad de unificar mediante un concilio musulmán que yo he propuesto, a semejanza de los concilios cristianos que resuelven y deciden las reformas y las dudas, que se unifique el texto y se haga por fin una sola edición del Corán donde se pregone lo elemental, que se respetarán todas las religiones, porque mientras no esté escrito y mientras no se ha leído específicamente por los jóvenes que solamente en Europa han leído la interpretación de los extremistas fundamentalistas sunitas, destructores de las Torres Gemelas y de otras torres, entre ellas la imperdonable destrucción de los monumentos de Buda en Afganistán y luego ahora en Palmira, en Siria. Simplemente eso, y una reflexión también al terminar la Semana Santa sobre Jesucristo, que también es mía, particular, y de hace algún tiempo, pero hoy es breve, no demoro más de 30 segundos antes de entrar en este laberinto ecuatoriano. Jesucristo no es para mí tan importante en la multiplicación de los panes, ni en el hecho innecesario de caminar sobre el agua. Eso no es lo importante de Jesucristo. Jesucristo es un revolucionario intelectual, lo explico. Es decir, hasta el momento en que irrumpe Jesucristo en la historia común de la humanidad, en la humanidad regía la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Esto se transmitía no solamente entre las naciones. Es como si nosotros no pudiéramos olvidar o perdonar los injuriosos despojos de Colombia y del Perú.
Han habido y se ha trascendido hasta las familias, han habido obras de arte entre la familia de los Capetos, etcétera, en Italia. El ojo por ojo, diente por diente se hereda en función de naciones, de dinastías, de familias. Cristo deroga la ley del talión. Las leyes no escritas también se derogan. ¿Cómo? Es el que inaugura la época del perdón. En el Corán no existe la palabra perdón, y agradecería que alguien me apunte en dónde debo leer esa palabra. Porque esta es la revolución extraordinaria de Jesucristo. Él es un revolucionario intelectual antes que Dios. Ahora sí, entremos en el orden nacional. En el orden nacional, el Ecuador entero, yo pues no soy economista, lo que soy abogado y literato, yo he oído y leído y reproducido además, porque la elegancia no está simplemente hablar de lo que a uno se le ocurre, sino de citar las palabras y las frases exactas. Todo el mundo le pide al gobierno que exhiba el plan o programa para salir de esta crisis. Y el presidente niega que exista la crisis. Y entonces voy al diccionario a buscar qué es lo que dice la crisis, por si acaso ahí es la misma que yo creía. Desde 50 años y dice así, porque la palabra crisis tiene 7 o 8 significados, pero aplicado a la economía tiene 2 significados a falta de uno. Y oigan lo que dice en pocas palabras: crisis. Acepción número 6, acepción de significado: escasez, carestía. Entonces es cuestión de preguntarse: ¿hay escasez de dinero en el Ecuador? ¿Hay carestía? ¿Han subido o no han subido? ¿Hay inflación en el Ecuador? Sí, entonces hay crisis. Pero como si esto fuera poco, el diccionario añade el significado número 7 y dice en forma general, ya para abarcar muchas cosas: situación complicada. La pregunta es esta: ¿hay en el Ecuador una situación complicada, es decir, compleja? Sí, y más compleja, porque el presidente, temeroso de aceptar, por miedo a aceptar la palabra crisis, dice que no hay crisis. Y entonces ya es inútil discutir si la crisis se llama iliquidez, que en efecto hay liquidez de dinero, que la crisis es la quiebra del Estado, que es lo que yo sostengo, que por sus derroches ha quebrado. Ya sé que el Estado no quiebra nunca, pero eso no es una solución. Lo que se quiere decir es que las balanzas del Estado han quebrado. Y entonces se ha dedicado él, en una forma improvisada, a meter el bolsillo la mano en el bolsillo de distintos grupos. Y entonces, ¿para hacer qué? Calculan que van a hacer un ajuste de 844 millones, que es lo que está publicado en la prensa de hoy. Es decir, después de elevar la electricidad, después de dejar que esta cuestión de los viajeros y de esto y eso y de aquello, en esa ley que no merece llamarse ley, no que han publicado respecto a las cuestiones tributarias nuevas, cada una más antipática, porque eso significa, por ejemplo, que en los salones, cuando el empleado del salón cobraba el tanto por ciento del servicio, si la planilla baja, no, pues si la planilla sube, él va a cobrar más, pero hay otros perjudicados, porque la gente va a bajar, porque la gente no va a comprar, porque si por ejemplo un trago cuesta $5 o una botellita de cerveza vale $1 o $2, lo cierto es que la gente dice, pues no consumo. Y entonces este es el punto. Entonces va a disminuir la participación de los trabajadores. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es la extraordinaria cifra que tiene el presidente que recortar y que necesita, porque el déficit real estimado por Pozo y la señorita Calderón y el señor Spurrier y los señores comentaristas de Quito económico, es que el gobierno tiene la obligación legal y moral, ¿no?, de economizar, es decir, de disminuir en 11.000 millones el presupuesto. Y contestó el presidente que es que ya había disminuido 2.000 o 3.000 millones, pero es que se le está diciendo que son 11.000.
Son 11.000, señor presidente. Acepte la palabra crisis. No agobie usted al pueblo con sus reflexiones. La crisis existe. Exige un plan. Y usted tiene que decir el plan. El plan a seguir. Me acuerdo entonces de Sansón. Esto es gracioso, pero también es dramático. ¿Quién es Sansón? Sansón es el famoso señor de la Biblia, enemigo de los filisteos, ¿no? A quien Dalila le cortó el pelo creyendo que estaba en la larga cabellera de Sansón el misterio de su extraordinaria fuerza. Entonces fue capturado por los filisteos y apresado, y resulta que Sansón, para librarse y recuperar la libertad, ¿no?, para solucionar de la crisis de Sansón, salvo que el presidente haya asumido o Sansón se haya reencarnado en él, Sansón dijo: aquí muere Sansón con los que son y con los que no son, es decir, con los que son partidarios de Sansón, partidarios míos, y con los que no son, que son los filisteos, porque aquí los filisteos son las personas que están perseguidas en la prensa, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos la crisis de Sansón. Observen ustedes el detalle que estoy recurriendo a figura bíblica, ¿no? Y lo estoy haciendo con todo respeto. Muy bien. Entre paréntesis, para que las personas que les interesa el corte de pelo, Sansón recuperó el pelo y murió con larga cabellera. Ahora bien, vamos al punto de la economía. Al respecto de la economía hay ciertas notas muy interesantes, porque es que el presidente dice una cosa y lo desmienten al día siguiente. Y esto es realmente penoso, disturbador. Esto, aparte de que vivimos una crisis física, que es que los bancos han deprimido la concesión de los créditos, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce, y las amas de casa, más que yo, lo cierto es que hay una crisis intelectual, una crisis nerviosa derivada de un presidente, ¿no?, que se conduce como lo que él calificó a sus adversarios, que el primero que lo calificó de momia fui yo, hace años, a las momias políticas. Bueno, él en su inmovilidad frente a la crisis, ¿no?, al desconcierto, ha añadido una crisis intelectual, un disturbio. Es decir, buscando la felicidad. Yo en mi proclama presidencial de 2006, con un partido en extinción, pues soy partidario de ayudar cívicamente a los que van a morir. Resulta de que yo lo que me extrañaba del Ecuador de hoy, de entonces ya, es que el Ecuador no era el país alegre que yo conocí cuando tenía 15, 18 años. El país agrícola que yo conocí, es decir, ya no era en este siglo. Y luego de la gran crisis de los años 90, la quiebra bancaria, etcétera, era un país realmente melancólico, un país agobiado por la tristeza. Y cito esto, es porque el presidente, según revela la economista Gabriela Calderón de Burgos, dice que el presidente destacó en Twitter que en el informe mundial sobre la felicidad en 2015 en Dinamarca, que Dinamarca ocupa el primer puesto, y atribuyó esto a los países que son más igualitarios, entendiendo esto como que soportan una alta carga tributaria. Bien, entonces ella añade, pregunto, ¿son Dinamarca y Suiza ejemplos de socialismo? Lejos de ser paraísos socialistas, estas naciones se encuentran entre las economías más libres y menos reguladas del mundo, según el índice de libertad económica realizada por el Fraser Institute. Suiza es la cuarta economía más libre del mundo, con una de las cargas tributarias más bajas y también uno de los estados más limitados en su tamaño, y Dinamarca se encuentra en la posición, en la felicidad, que es lo que estamos hablando. Pero estoy haciendo broma cuando hablo de la felicidad. Entonces yo en mi programa presidencial me ofrecí darle felicidad por lo menos a los jóvenes. Mi preocupación es que haya invitar a los jóvenes a contraer matrimonio, asegurando el Estado que tendrán hospedaje. Es un punto muy interesante que hablamos otro día, pero volvamos a Dinamarca y Suiza, ¿no? Y mientras tanto, en Dinamarca,
se encuentra en la posición 22, según la señora Calderón, y Ecuador se ubica entre las economías menos libres de América Latina y en la posición 135 de 157 a nivel mundial en el ámbito de la felicidad. En el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial, Dinamarca es considerada como la tercera economía en el mundo donde es más fácil establecer y operar negocios, y Suiza se ubica en la posición 26. Ecuador se encuentra en la distante posición 117 de 189. Pero es que esto no es suficiente. No le es suficiente al presidente y a su gobierno de adulones. No, estos adulones son peligrosísimos. No, me dicen que Judas era un gran adulador. Tengan cuidado. El editorial del Universo de hoy, que no lo voy a leer entero, no estoy leyendo entero, sino simplemente párrafos muy atractivos, dice en su último párrafo: en definitiva, las nuevas medidas afectan aún más a los ciudadanos. En cambio, no se toman las que podrían estimular la producción y el empleo, que serían soluciones permanentes. ¿Y a qué se refiere, añado yo, el Universo con estas palabras? Me refiero, por ejemplo, al hecho extraño, al hecho espantoso de que, habiendo un periodo de gran énfasis en el año pasado y un cambio de ruta impuesto por el presidente al núcleo comunista que habita en su seno, se precipitaron los trámites para firmar el tratado con Europa, que es nuestro segundo cliente. Y resulta que de repente esto se interrumpió, y se ha interrumpido. Y ya estamos en abril, hoy día es 1 de abril. Y a fines de este año, si no lo hacemos, se terminan las preferencias. El diario, a favor del Ecuador, el diario El Expreso publicó el sábado pasado, en plena Semana Santa, que es el día de la resurrección de Jesucristo, que el país se moría, la palabra es mía. Se moría, pero los títulos son de ellos, del diario El Expreso, que demostró cómo la electricidad, el aumento del precio de la electricidad ha significado un riesgo para la exportación del camarón, al incrementar, escúcheme, 1 centavo por cada libra. Sin embargo, eso multiplicado, y por fin supe que el Ecuador produce la mitad de camarones de América Latina, detalle importantísimo, y América Latina no es rival del Asia. América Latina produce 600 toneladas y el Asia produce 6.000 toneladas de camarón al año. Bien, entonces, la exportación del camarón y la exportación del banano, que son fuentes de incorporación de dólares, están siendo disminuidas y menguadas, y más lo van a hacer, ¿no?, por el hecho de que no firmamos el tratado con Europa. Vamos a hacer una pausa, sí, doctor. Mucho gusto. Vuelvo enseguida. Inicio del espacio.